La Biblia enseña. 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 Con el pastor Manuel Luna Atuesta. Hola amigos y hermanos, bienvenidos a La Biblia enseña, un programa divino, un programa bíblico para ti. El día de hoy vamos a continuar el estudio que hace poco hicimos acerca de lo que la Biblia enseña acerca de la oración. Y hoy vamos a ampliar un poco acerca de la oración eficaz. Hace un par de años fui invitado a una casa por una buena hermana que con un sentido de urgencia me llamó para decirme: Pastor Luna, mi mamá está gravemente enferma. Ven por favor a ungirla antes que ella descanse. Le dije: hermana, con gusto iré, y planificamos la ida para cerca de las 8 de la noche de aquel día. Llegué a aquella casa y me llevé la sorpresa de que habían muchas personas allí reunidas, varios hijos, nietos, incluso bisnietos, y sus familias estaban allí para presenciar el acto de oración, el ungimiento y despedirse de su querida madre y abuela. En un momento, después de la reflexión, le hablé a aquella mujer moribunda y le dije: hermana, ¿tiene alguna cosa para confesar antes que haga la oración final y te unja con aceite para el perdón de pecados, pero también para sanidad y para que reciba el Espíritu Santo? Ella bajó su mirada y con voz temblorosa y muy débil me dijo: sí, pastor. Llorando, miró a uno de sus hijos y le dijo: esto lo he tenido desde hace muchos años y no he podido sacar esto de mi corazón. El hijo se preocupó y se acercó a ella y le preguntó: ¿qué, querida madre? Le dijo: ¿recuerda cuando su padre enfermó con aquella enfermedad que lo llevó a la muerte y que nosotros los tres fuimos a buscar un brujo para que el brujo lo sanara? Y aquel hijo bajó la mirada y ahora algunos que no sabían la historia se interesaron y se preocuparon a escuchar a su mamá y a la abuelita de aquel episodio dramático, buscando sanidad, pero que ahora no la dejaba vivir tranquila. Entonces ella relató aquella experiencia y luego le dije: hermana, es el momento para que usted ore. Y en la oración le puede pedir perdón a Dios y estar segura del perdón que Dios le ofrece. Efectivamente, la hermana inclinó su cabeza y empezó a orar con esa voz débil y temblorosa. Confesó sus pecados y luego que lo hizo, oré y finalmente la ungí y salí de aquella casa después del himno cantado. Saben, amigos, aunque aquella señora estaba moribunda y su familia se había reunido para darle prácticamente el adiós, esta persona que es de edad avanzada, por causa del amor y poder de Jesucristo, vive el día de hoy. Vive sana y vive feliz, dando gracias a Dios por el tiempo que Dios le ha concedido desde aquel entonces para vivir y seguir testificando aún en la vejez. ¿Saben, amigos, qué tiene la oración? ¿Qué debo hacer al orar? Voy a explicarles un poco acerca de las partes de la oración en primera instancia. Según algunos estudiosos de la Biblia acerca de la oración, y de acuerdo al Padre Nuestro, la oración, por lo menos de manera general, tiene 3 partes. La primera parte es la oportunidad que Dios nos concede de dirigirnos a Él, de dirigirnos al Padre. En San Mateo capítulo 6, versículo 9, dice: Padre nuestro que estás en los cielos.
Allí nos dirigimos al Padre y reconocemos que está en un lugar diferente al nuestro. La segunda parte de la oración es que podemos hablarle con toda confianza. Y dentro de esa confianza pedir perdón, dentro de esa confianza pedir el pan diario, dentro de esa confianza dejar que Dios se mueva entre nosotros y haga que nuestro corazón se vuelva sensible para perdonar. Esa es la segunda parte, la parte de la confianza. Y la tercera y última parte de la oración es que la oración debe ser cerrada en el nombre de Jesús. Y esto lo encontramos en el Evangelio según San Juan, el capítulo 14 y el versículo 13, que dice, la Biblia enseña, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo lo daré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Así que estas son las tres partes importantes generales de la oración. Primero, dirigirnos al Padre. Segundo, hablarle con toda confianza. Y tercero, cerrar la oración en el nombre de Jesús. Pero aparte de las partes, debemos orar con gratitud. En la epístola de Pablo a los Colosenses, el capítulo 4 y el versículo 2, la Biblia enseña, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. La oración no es solamente para pedir, la oración es para tomar un tiempo en esa parte central para dar gracias a Dios. Gracias por el techo, gracias por el alimento, gracias por la familia, gracias por la sanidad, gracias por el milagro, gracias por el perdón, gracias porque Dios ha propiciado un corazón sensible para perdonar. Pero aparte de eso, la Biblia enseña en el Salmo 26, capítulo 26, versículos 6 y 7 de la siguiente manera: lavaré en inocencia mis manos, y así, Jehová, andaré alrededor de tu altar, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Filipenses capítulo 4, versículo 6 también dice: por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Al orar debemos orar con gratitud. Es importante que tengamos en cuenta esto. Pero también al orar debemos orar, como ya mencioné hace un momento, con toda confianza. Hebreos capítulo 10, versículos 22 y 23 dice: acerquémonos pues con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos en agua pura. Mantengámonos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Acerquémonos, dice. Eso significa que debemos tener confianza al orar, acercarnos. Eso significa entonces a un Dios dispuesto para recibirnos. Pero también Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Qué interesante esa frase. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. También es importante que al orar, amigos y hermanos, oremos con humildad. No podemos seguir orando con orgullo, con prepotencia, sino orar con humildad. La Biblia enseña que así debemos hacerlo. Por ejemplo, segundo libro de Crónicas, el capítulo 7, versículo 14, dice así: si mi pueblo se humilla, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran, y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Para recibir el perdón y para recibir sanidad y para todo, debemos orar con humildad.
Dios escucha al hombre humilde. Dios escucha a la mujer humilde. Aquella persona que se humilla ante el Señor, como dice este versículo, si se humilla mi pueblo. Pero otro punto muy importante dentro de la oración, mis queridos amigos y hermanos, para que la oración sea eficaz, para que la oración sea certera, debemos orar para pedir perdón y perdonar. Vamos a hacer énfasis en esto, para pedir perdón y perdonar. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué enseña la Biblia? San Mateo 6:12 dice en una parte del Padre Nuestro, y perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdón recibido y perdón dado. Perdón recibido, perdón dado. Pido perdón, recibo perdón, pero también hay que perdonar a la persona que me ha ofendido. Primera San Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La oración es eficaz cuando pedimos perdón, porque podemos tener la seguridad de que Dios escucha y actúa inmediatamente. Pero otro punto muy importante dentro de la oración es orar con fe. ¿Qué dice Santiago 1:6-8? La Biblia enseña así: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, ya que es persona de doble ánimo e inconstante en todos sus caminos. Así que al orar debemos orar combinada con la fe, combinar la oración y la fe. Pero aparte de esto, San Mateo 21:22 dice, y todo lo que pidáis en oración creyendo, lo recibiréis. ¿Qué es lo que pedimos en oración? Seguramente muchas cosas, pero la reflexión a esta hora es, ¿estamos pidiendo con fe? La Biblia enseña que todo lo que pidamos en oración creyendo, lo vamos a recibir. Otro punto importantísimo para que la oración sea eficaz, queridos amigos, es que debemos orar con perseverancia. Esto no se trata de orar una vez y listo, no se trata de una sola oración y ya. Hay que perseverar. Dice 1 Tesalonicenses 5:17-18, orad sin cesar. Y luego dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Efesios 6:18 ratifica la importancia de orar con perseverancia. Dice, orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pero otro asunto muy importante al orar es que debemos orar según la voluntad de Dios. No podemos creer o caer en la trampa que oramos según nuestra propia voluntad, sino que oramos según la voluntad del Padre, según la voluntad de Dios. Primera de San Juan 5:14 dice, la Biblia enseña, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Qué interesante. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora, San Mateo 26:39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro. Está hablando de Jesús, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús también se sujetó a la voluntad del Padre, cuanto más nosotros. Pero también, amigos y hermanos, al orar, para que la oración sea eficaz, debemos orar con fervor. No podemos hacer oraciones lánguidas, sino con fervor, porque la Biblia enseña en Santiago capítulo 5, versículos 16-18 lo siguiente: la oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente, me gusta esta palabra, para que no lloviera
durante 3 años y 6 meses, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Amigos y hermanos, tenemos que aprender a orar a lo grande. Miren lo que la Biblia enseña en San Juan 16:24. Jesús dijo: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Es posible que muchos de ustedes, como este servidor, estemos orando solamente para pedir minucias, para pedir cosas pequeñas, pero la Biblia enseña que debemos pedir a lo grande. Jesús dijo: hasta ahora no habéis pedido nada. ¿A qué se refería Jesús? Que pidiéramos el Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo viene a nuestra vida será completamente diferente. Así que, amigos y hermanos, recuerden que la Biblia nos motiva a orar en todo tiempo, a orar sin cesar, a orar dirigiéndonos al Padre, a orar con confianza y a orar en el nombre de Jesús. Esto enseña la Biblia y muchas otras cosas acerca de la oración. Pero también recuerden, amigos y hermanos, que la Biblia enseña que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Nos vemos pronto, con la voluntad de Dios, para un tema más de la Biblia enseña. Que Cristo los bendiga a todos.